Para mí el recorrido para hacer patria fue una colección de sistemáticas sorpresas, la cual más grande. Básicamente porque el origen que tenía como mexicano mal informado, cosa que somos todos según recuerdo, no me daba material sólido para repensar la época de la Reforma, o para pensarla ni siquiera. Mi aproximación a un personaje como Melchor Ocampo partía de que cuando me casé por primera vez me leyeron la epístola y como el matrimonio fue fracasado, pues no le tenía exceso de simpatías a don Melchor. Mi relación con Juárez era mortífera, era ese personaje que han adoptado como parte de su parafernalia las dictaduras priistas para tener su retrato en la parte de atrás del despacho del ministro, ¿no? Retrato que según pude ir aquilatando al paso de los años, pues iba enverdeciendo, ¿no? Rígido, tieso, sin apenas cuello, siempre uniformado de presidente, pero más bien pareciendo mayordomo de pueblo, pues, ¿no? Y recogido a lo largo de esa tortura que ha sido para los mexicanos la ceremonia cívica, que es que te ponían en el patio de la escuela al sol, se recitaban 5 poemas pinchísimos y te insolabas y luego cantabas Se levanta en el mástil mi bandera. Ese Juárez absolutamente distante, frase, un hombre de frases, el respeto al derecho ajeno, el benemérito de las Américas, porque la historia de bronce era una constructora de frases sin contenido, sin profundidad, y los cuadros detrás de los ministros. Mi teoría era, está más verdoso que de costumbre. Y una compañera restauradora me dijo, Paco, no empieces con vicios literarios, se llama degradación de la pigmentación. Entonces Juárez pasa del moreno oliváceo al verdoso simple, producto del paso de los años. Y yo decía, ni más, son cuadros de los años 30 y 40, de la época donde Cárdenas volvió a sacar a Juárez de la tumba para traerlo a la vida, y entonces están ahí, todos tienen su plaquita que dice SH3434. Cuando Fox los quiso tirar a la basura no lo pudo tirar porque estaban inventariados, los tuvieron que acumular en un pasillo de la Secretaría de Gobernación. Y yo decía, Juárez está verdoso, chinga. Y está verdoso de tanto verlos meter la mano en el cajón, pues. Imagínense la tortura para un personaje como el Juárez, que descubriría luego cuando empiezo a escribir el libro, ¿no? De estar detrás de un ministro y ver las cosas que dice por teléfono. Bencho Juárez iba agarrando un verde subido, las manos que meten los cajones, ¿sí? Entonces, pura madre que era una degradación de la pigmentación. Era reacción natural a la vergüenza en que se ha convertido el ejercicio del poder en este país. Y era sorpresa tras sorpresa, porque evidentemente en la construcción de una historia, de un periodo tan intenso, tan potente, etcétera, desde la pluriangularidad a la que te obliga una historia narrativa, porque los historiadores formales son muy pinches cómodos, adoptan la historia política, la historia económica, la historia del vestido, y no son capaces de interrelacionarlas. Por lo tanto, en la historia económica irían todos encuerados porque no hay descripciones de por qué y cómo vestían. En la historia social se ignorará la historia política. O sea, la historia de espectro amplio, por llamarla de alguna manera, te obligaba a trabajar en un espectro amplísimo, con la carencia que había señalado César Federico, el problema de que las fuentes no llegan hasta abajo. Pueblo llano habla poco. Si no fuera por algunos maravillosos poetas que registraban muy abajo, algunos cronistas de primera mano, era muy difícil captar pueblo llano, ¿no? Ir a los ríos profundos que recorrían esta sociedad. Básicamente en la información sobre esto, que fueron años y años y años de guerra, los registros militares están en los partes de los coroneles y los generales, y muy de vez en cuando logras acceder a un segundo nivel, que son las cartas de los capitanes. Lo que no encuentras es la versión de los sargentos y los soldados analfabetas, y no la encuentras por ningún lado, ¿sí? No hay registros, y te apoyas a veces en la literatura, que es una de las fuentes interesantes para registrar una época,
pero la literatura se queda en los capitanes cuando tienen suerte. Entonces Salado Álvarez, Paino menos porque era chaquetero y estaba del otro lado, pero Mateos fundamentalmente, Altamirano también, tienen un registro más de abajo. Y entonces tienes que hacer un verdadero ejercicio de excavación de fuentes que te permita una reconstrucción del esquema, de lo que pasó, qué pasó, ¿sí? Y el qué pasó implica muchas cosas, una visión en conjunto en la que inciden fenómenos económicos. O sea, desconocer que estos 14 años se dan en un México donde la pobreza del aparato del Estado es total, a grados verdaderamente incomprensibles, es decir, cómo siguió funcionando esto, te lleva a una noción de magia. Y la magia, yo que soy ateo y que tengo mucho respeto por la religión de los demás, pero ninguno por la propia, ni siquiera le rezo al Dios de los ateos, y eso que no te pide que le creas en él ni nada, o al gigante verde, mantienes una actitud muy, muy, muy de sospecha científica frente a la magia. Entonces, ¿cómo demonios ganaron? ¿Cómo demonios Prieto se levanta, llega a la oficina de correos y dice, no hay empleados porque no hay para pagarles el sueldo, no hay cómo franquear las cartas, no hay dinero para pagar las diligencias, de tal manera que el día de hoy la Ciudad de México no produce correo? O de repente Juárez llega a Chihuahua, lo invitan a bailar las damas progresistas y Prieto en su nombre, dice el presidente declina. Y le dicen, ¿y por qué declina el presidente? Sabemos que es buen bailarín. Y pues porque, bueno, es que declina. Y ahí finalmente las damas progresistas le sacan a Prieto y se trae unos hoyos de este tamaño en los zapatos. Juárez no se ha pagado su salario en 3 meses. 6 meses. Y las damas progresistas le regalan unas botas. Pues tienes un presidente que no ha cobrado salario 6 meses, pero no solo. Cuando le llegan 5,000 pesos que manda Escobedo, que les chingó a los franceses en una operación relámpago, él se los redestina al ejército de la División del Norte y no lo cobra el salario. Y no solo, baila con las botas que le regalan las damas progresistas de Chihuahua. Y entonces el Juárez de bronce, el que estás acostumbrado y que tanto me repugna y estoy harto, revisé, por ejemplo, el gran trabajo que hace, ya mi memoria ya no es lo que era antes, cuando yo hablaba de corrido y recordaba todo, esa época maravillosa de mi vida ha desaparecido. Bueno, hay un gran trabajo sobre Juárez iconográfico y registra todo. Estatuas, placas de calle, grabados, cómo ha sido registrado en la pintura, desde el muralismo hasta el pintor naif, y ese Juárez de bronce baila. Chinga, ¿cómo que baila? Mi Juárez heredado por la historia de bronce no baila, chingas va a bailar. Con esa facha rígida, estirada, no hay ni asomo de sonrisa, ¿sí? Pues baila. Recogí 3 crónicas sobre el baile. Una de Lerdo, una en una carta de Prieto y otra en un diario regional de Chihuahua. Cuando dice, ¿y usted qué anda haciendo, Paco? Recogiendo 3 pinches crónicas sobre un pinche instante que me va a ocupar 4 líneas en el texto. Pero yo quería saber cómo bailan, yo y ustedes, ¿sí? Porque la pretensión de que la historia contada desde arriba tiene más certeza que la historia contada desde abajo, o más bien, combinado el arriba y abajo y los lados, es falsa. O sea, necesitamos salir de aquí sabiendo si Juárez baila o no baila, chinga. Porque si no, no vamos a poder demoler el Juárez de bronce. Se nos va a imponer como una presencia. ¿Qué bailaban? Órale, 11 horas bailando. Agárrate, güey. Y te lo imaginas al Juárez. ¿Qué bailaba? Bailaba cuadrillas. No sé si tienen una media idea. Esas que corres y levantan los brazos y pasan unos por abajo. Bien, Hollywood está encargado de darnos la iconografía para el baile de Juárez. Bailaba saraos. Bailaba paso doble. Tachón, tachón, tachón. ¡Ay, qué chingón! Bailaba polcas. La polca mexicana, no la polca húngara que luego se impondría en el México de la época. ¿Sí? Y bailaba habaneras, a huevo que bailaba habaneras, chingada, porque en aquella época la habanera, la paloma,
Y ahí cuento la historia de quién compuso y por qué compuso. Chinga, perdí otra vez otros 10 años de mi vida buscando al que había compuesto. La vuelven himno de guerra clandestino los juaristas. Si a tu ventana llega una paloma, la paloma es Don Benito. Y es la canción subterránea de la chinaca, ¿no? Y 11 horas. Y entonces era sorpresa, sorpresa absoluta. Pero la sorpresa venía una y otra vez. Reviso los grabados de Constantino Escalante sobre Puebla, la primera batalla de Puebla y la persecución que hace Zaragoza del ejército derrotado francés hasta Cerro del Borrego. Y entonces me da curiosidad el famoso Constantino Escalante en la orquesta, dibujante, y ahí me tienes semanas revisando archivos, viendo los dibujos de la época, que por cierto maltrataban a Juárez de manera cruel, porque la libertad de prensa sí existía, ¿no? Y te da una valoración del momento en el que le puedes apalear a tu presidente y nadie llora. No, más bien, alguien llora, que era Juárez con el apaleo, pero bueno. Y Escalante. Y entre los materiales de Escalante hay uno que me llama mucho la atención. Escalante nunca estuvo en Puebla. Sin embargo, grabó hablando con algunos de los combatientes de la batalla del 5 de mayo, básicamente con Casarín, que era su pariente. Casarín chingón, por cierto, y ahí descubro a Casarín, y entonces ya me voy por la ruta de fuga a contar la historia de Casarín, que muere en un duelo a lo pendejo, pinches liberales, andando en duelos por el honor. Y bueno, pero eso será motivo de otro de los 70 capítulos de esta primera parte, uno es Casarín. Y Escalante. Y Escalante retrata un momento de la batalla de Puebla I, muy sorprendente, muy de historia de bronce, chinga, que es un soldado mexicano, sí, que luego usaríamos en la portada. En el momento que los suavos llegan en la tercera confrontación, porque uno tiene que hacer historia militar, es una historia donde hay guerras y conflictos, y entonces tienes que hacer historia militar. Y la historia militar te lleva a los fusiles franceses Minuet aceptaban a 700 metros, los pinches Baker que usaban los mexicanos a 150, ergo, en toda batalla franco-mexicana, estos culeros disparaban durante 500 metros y tú no les podías responder porque no te daba la bala. Y entonces dimensionas. Y dices, a ver, la historia desde arriba, pues viste muy bien, pero si no eres capaz de correlacionar este dato de historia militar, no vas a entender, ¿sí?, la confrontación entre el llamado mejor ejército del mundo y el otro. Pero bueno, esta fue la nota de pie de página de la nota de pie de página. Volvamos sobre Constantino Escalante y el mexicano. En el cerro de Loreto, Guadalupe, Loreto, yo sé, pero las fortalezas de derecha a izquierda es Guadalupe. Guadalupe a la derecha, Loreto a la izquierda. A ver, viéndolos de frente, Pedro. Guadalupe a la derecha, Loreto a la izquierda. Guadalupe a la derecha, Loreto a la izquierda. Eso. Guadalupe arriba, Loreto un poquito más abajo, eso. En las barricadas de Loreto hay un momento en el que Escalante narra, ¿no?, como un soldado mexicano agarra una bala de cañón y a mano se la avienta un suavo, el método boliche o artillería manual. Bien, yo digo, ay, no mames, pinche Escalante. Digo, el que te la contó, le digo, no mames, como que artillería a mano, ¿no? Bueno, y luego no puedo dormir. Porque no se puede dormir cuando estás haciendo historia narrativa. Y sí es cierto. Y voy a las crónicas, las más directas que encuentro, las 72 versiones de la batalla del 5 de mayo, y encuentro el nombre del artillero Jarocho. ¿Por qué no tenía fusil? No tenía fusil porque la carencia de armas en el ejército de Zaragoza el 5 de mayo provocó que le quitaran los fusiles a los artilleros para dárselos a los batallones de Puebla, que estaban desarmados de arma de fuego y traían solo machete, y ni siquiera así lo logró, porque la mayoría de los batallones de Puebla solo tienen machete para defenderse, ¿no? Y entonces, ¿qué tenía el artillero? Pues su cañón. Y cuando vienen de arriba hacia abajo, los cañones no disparan, no funciona, ¿no? Y entonces encuentro el nombre del cuate, Jarocho, para más datos, y artillero Jarocho. Y encuentro 3 versiones de esto que se está contando. O sea que, por lo menos, a no ser que se hayan puesto de acuerdo, y desconfío de tal acto de malignidad o de repetición, no son fuentes concomitantes, como sucede muchas veces cuando estás trabajando,
que te encuentras, por ejemplo, que Mateo sigue pegadito las crónicas de Casarín, y entonces hay reiteraciones de aciertos y de errores, porque están muy pegados, se platicaban, se leían, ¿sí? Y entre lo leído y lo vivido no hay distancia en determinado momento. Y entonces dices, órale, güey, sí es cierto, se chingó al Suavo con artillería de mano, ¿no? Y entonces entras a debates chicos y debates grandes, pero por lo menos ya pude confirmar que el Suavo existió. Sorpresa de nuevo. Y sorpresa de nuevo cuando decides Juárez y los borreguitos. Puta, me voy a meter en ese desmadre. La historia de Bronce traza el contrapunto entre el indio pastorcito, que triunfará porque es licenciado, como bien dijo Pedro, la licenciadocracia postalemanista, lo que establece es la categoría del licenciado, para sustituirla por la categoría de general retirado, hijo de la revolución, ¿no? El alemanismo construye esta fantasmagoría de la licenciadocracia, y entonces Juárez licenciado. Entonces, la virtud, pues era pastorcito, y entonces, ¿de veras existieron los pinches borreguitos? Y ahí me tienes, rastreando las 72 biografías de Juárez, incluida la de Pedro, para ver si eran borreguitos, si eran chivitos, cómo se llamaba su amigo, si Juárez se tuvo que fugar, para construir el carácter del personaje y para revisar críticamente la historia de Bronce y despojarla, ¿sí? Y vas encontrando una y otra vez, y tiene razón César Federico cuando dice que no le tengo miedo a los adjetivos. Le faltó ponerle caña y decir, ah, qué alegría que no le tiene miedo a los adjetivos. Porque ¿cómo vas a hacer historia de una época como esta sin llamar a las cosas por su nombre? Cuando Valle le dice a Bravo, alférez de origen andaluz, me han dicho que usted corrió en el último enfrentamiento de la caballería, y Bravo le dice, se equivoca usted y esta afrenta puede llevarnos a darnos de tiros. Y Valle le responde, y esto está narrado 2 o 3 veces por diferentes fuentes, sobre todo por Ocampo, que es el que descubre esta historia. Y le dice, pues vamos probando, porque no nos vamos a matar entre usted y yo, hay que matar un chingo de conservadores, ese es nuestro trabajo, ¿no? Y el reto es a ver quién cuelga un trapo rojo en la Catedral de Guadalajara en el techo. Pinche par de locos. Reconstruyo con los mapas militares de la época de la batalla de Guadalajara, que todos los historiadores han ignorado olímpicamente, porque no es para ellos central en la guerra de reforma. Y descubres las brincadas de azoteas, ¿sí? Las plomizas que se llevaron Bravo y Valle. Valle tenía 7 disparos en su guerrera, agujeros. Yo no sé cómo le hacía, porque flotaba en el aire y los tiros pasaban por aquí, por acá y por acá, y apenas tenía heridas de rozón o polvorazos, como se llamaba entonces, que te quemaban un pedazo del cuerpo sin provocar herida profunda. Bueno, pues el cabrón de Bravo le gana la carrera, y en el momento en que llega al techo de la Catedral de Guadalajara, no tiene trapo rojo para colgarle. ¿Y entonces qué hace? Pues se quita la camisa, las camisas rojas de los liberales rojos o puros, que tienen un doble sentido, por un lado el color del radicalismo político de esa generación, pero por otro lado, en caso de los militares, con camisa roja no se ve la sangre. Lo cual es cabrón, ¿no? Con camisa roja se nota menos cuando sangras. Se quita la camisa y la cuelga. Y te imaginas a Bravo encuerado. ¿Hay descripciones de Bravo? Sí, sí las hay. Le dedico un capítulo pequeñito porque no hay muchas descripciones, lamentablemente. No hizo memoria. Ocampo, sin embargo, lo controla porque por otra historia. Vas persiguiendo, y persiguiendo un armanzón no inocente, sino en el que las pequeñas anécdotas construyen el andamiaje para ver el telón de fondo y la arquitectura de fondo. Para ver. Dice, Antonio Bravo, un hombrecillo delgado de cuerpo, enjuto, moreno de rostro, bigote de cola de ratón, nariz delgada y puntiaguda, melena que rebasaba la nuca y cuello larguirucho. No da para mucho, ¿no? Valle, sin embargo, era el general más guapo de la Reforma. Cuando lo mandaban a abrir internados y conventos de monjas de clausura, las monjas quedaban arrobadas. Término de la época que me atrae profundamente, el arrobamiento, ¿no?
que es como quedas después de haber cargado 4 o 5 arrobas, ¿no? La boca semiabierta, etcétera. Bueno, es otra historia, porque es chingona la historia de las monjas y los conventos de clausura. Los conventos de clausura en una de los horrores del México mocho. Si hijo de la oligarquía tenías una hija ilegal, la metías a los días de haber nacido en un convento de clausura y estaba condenada a ser monja toda su vida sin salir del convento. Entonces Juárez declara, esto es ilegal. Y abren los conventos de clausura. Si quieren ser monjas, pueden ser monjas, pero no en clausura y no obligatoria y no desde la infancia. ¿Sí? Y entonces vaya y le toca la tarea ingrata de ir a abrir y decirle a las monjas, oigan, ya pueden salir. Y las monjas dicen, ¿a dónde? ¿Qué hay allá? Después de la panadería que se ve por la rendija, ¿qué hay allá? Y tienes que verlo con ojos de escritor, porque los ojos del historiador no sirven para ver estas cosas. Tienes que aportar la narrativa, no en términos de hacer ficción, sino en términos de reconstruir imaginativamente los marcos en los que se producen los elementos. Y el México pobre de toda pobreza, continuamente, miserablemente pobre, ¿sí? Y los agiotistas, órale, güey, a estudiar los mecanismos bancarios de la época apenas existentes, la banca formal no existe. Están banqueros que se llaman banqueros, pero que son prestadores y negociantes, sobre todo grandes negociantes. Y llegas a un personaje como Jekyll. Porque si los buenos son buenos, los malos son culerísimos, amigos. Si algo tiene esta historia, es que el corte en términos de traición a la patria, que no es una invención mía, no es que yo diga, esos güeyes son traidores a la patria, no, es en términos de una invasión extranjera, te pones del lado de los invasores, pues no sé cómo lo quieras llamar, a lo mejor Krause encuentra métodos más elegantes para hablar de traición a la patria, ¿no? O todos los maximilianistas que hoy pululan como pinches gusanos por el mundo de la creación histórica, pues encontrarán elementos para llamar de otra manera. Yo soy robesperiano y sanjustiano, y a mí me gusta el doctor Guillotán, que inventó la pinche guillotina para igualar los cráneos de los reyes. Y a la hora de cerrar las campanas, mi tristeza es que no se chingaron a Leonardo Márquez, que era la cuarto, que debió haber sido fusilado y se escapó, chinga. Pero fuera de eso, sigo diciendo, aún hay tierra en el centro del Cerro de las Campanas. Un chingo de tierra todavía para fusilar otro montón de traidores que se han acumulado en los últimos años. Y entonces, los malos, son culerísimos. Los tipos que llegan a proponerle a Maximiliano la corona de México son una colección de rastreros, mandilones, vividores del cuento, culeros, miserables, traidores, chaqueteros, negociantes de baratijas, besamanos del Papa, pero una colección, y bueno, tengo que hacer una biografía colectiva de todo este grupo. ¿Cómo te los vas a perder? ¿Cómo demonios no construyes la imagen del México que va a rendirle a un príncipe extranjero y le ofrece un trono? Y los detalles, la minucia, la visión de conjunto, pero vas a dejar fuera el que Maximiliano, cuando vino a México, trajo 2 loros brasileños en el barco que venía de Miramar, en la fragata, con lo cual te diría lo pendejo que era, porque chingados te traes 2 loros de Brasil habiendo en Veracruz 100,000, ¿no? Y que hablaban español los loros de Veracruz, no en portugués, chinga. Pero bueno, de todas maneras, el articulado que se va construyendo va produciendo sorpresa tras sorpresa, tras sorpresa, tras sorpresa. Y sí, hay una apología, no tengo bronca, ningún problema. Esa generación liberal me resulta profundamente atractiva y simpática. Creo identidad con ella. Y no creo en la objetividad histórica, no creo en la distancia histórica, creo que la historia es una productora natural de empatía, a no ser que alguien quiera contestar la pregunta clave de otra manera. Cuando yo me pregunto la historia de México, o sea, ¿no? Sí, o sea, de nosotros, de los mexicanos, o sea, nuestra historia. O alguien le dio permiso a las academias para apropiarse de ella, alguien le dio permiso al PRI para hacer el desastre que ha hecho durante todos estos años, alguien le dio permiso a las ceremonias cívicas, ¿sí?, para apropiarse de la historia y convertirse en las insoladas de los jueves en la tarde.
No, la historia es nuestra historia. Por lo tanto, hay una construcción de imagen del pasado, fenómeno de divulgación y transmisión, y construcción de un imaginario, construcción de información, para que creas identidad o desidentidad. Al fin y al cabo, la identidad no solo es un problema de positivos, también es un problema de negativos, ¿no? Y por lo tanto, se vuelve muy divertido. De repente me encontré que estaba escribiendo la gran novela de aventuras del siglo XIX, y que sin dejar de ser historia lo más rigurosamente posible investigada, lo más sólidamente trabajada dentro de mis límites profesionales, era la gran novela de aventuras, la gran novela de aventuras. Y me encontré escribiendo Patria con que me preguntaba una y otra vez, ¿por qué nunca nadie me lo había contado? Bien, pues, ¿por qué me habían bloqueado este acceso a un momento clave que sin duda constituye la verdadera independencia de México? La independencia de México no se produce en el 21, se produce en el lapso de estos 14 años, porque hay una construcción de independencia antiimperial nacional con una idea de país, ¿sí? Y un proyecto de unidad que se va estableciendo sobre la base de la defensa colectiva, y sigues encontrando historias y anécdotas. Total, al final salió una cosa de este tamaño. Y entonces hubo que tomar una decisión drástica, que es ¿cómo lo publicamos? ¿Como un tocho más grande que el Che o que Pancho Villa cuando se publicaron? Y surgió la brillante idea de publicarlo en 3 volúmenes, de tal manera que el 1, el 2 y el 3 van a salir con 40 días de distancia. No, con 60 días de distancia, 2 meses. Ya nomás quedan 43 días para que lean el 1, porque sale el 2, y dentro de 60 días más sale el 3. O sea, en septiembre, principios, estará saliendo el 3. Es el mismo libro, no tiene cortes, no tiene divisiones, es la misma continuidad del libro. Pero pensábamos que cortándolo en 3 permitía al lector adolescente primero no asustarse del tamaño del tocho, porque el lector adolescente, a pesar de que luego lean Harry Potter y lean Juego de Tronos, se culean cuando ven un libro de historia de este pinche pelo. Como Juego de Tronos, claro. Y al mismo tiempo para permitir que fuera más fácil que le tumbaran 250 pesos a sus jefes, con el argumento de, ya leí el 1, ahora tengo que leer el 2, ¿cómo voy a dejar incompleto si los franceses todavía no se los chingan en Puebla? No, ¿qué va a pasar en Puebla? ¿Ganará o no ganará Zaragoza con el vapuleado ejército de Oriente? Hace mucho que no gozaba escribir un libro tanto, 20 y tantos años de investigación, de acumulación de material, prácticamente 1 año y medio de montaje y 1 año de redacción. Yo escribo muy rápido, trabajo muy rápido, trabajo muchas horas, muchos días seguidos, semanas de 7 días, meses de 30 días, y hacía mucho que no gozaba tanto, por las cosas que iban apareciendo, por el juego sutil del enramado para producir la continuidad del hilo narrativo, en la búsqueda de esto. Probablemente sea el mejor libro de historia que he escrito hasta ahora desde mi punto de vista, porque lo que había aprendido escribiendo el Che, Pancho Villa, Tony Guiteras, General Orejón, aparece aquí. ¿Con qué nos quedamos al fin y al cabo? ¿Con qué me quedo yo? Me quedo con el burlón Melchor Ocampo y su fascinante historia personal. Me quedo con el Juárez bailarín, me quedo con el Escobedo, que cruza 2 veces la guerra de secesión para encontrar a Juárez después de la derrota de su retirada de Oaxaca. Me quedo con González Ortega y la defensa de Puebla, la segunda batalla de Puebla, que es memorable como historia. Me quedo con la historia de la Chinaca. Me quedo con Santos Degollado, el general de las derrotas en esta zona, que para ser derrotado 30 y tantas veces tuvo que reconstruir su ejército 30 y tantas veces. No te pueden derrotar tantas veces si no reconstruyes tu ejército, ¿sí?
Cada derrota implicaba repliegue, reorganización, vuelta a empezar, vuelta a chocar, perder y volver a empezar. General que además tenía la enorme virtud de que en las noches, víctima de la humildad de todos los cuadros del liberalismo, les cosía los uniformes raídos a sus oficiales. Venga acá, Montesinos, tiene usted una lanzada del lado izquierdo que le pegaron, tráigase el acoso, le pongo los botones a su camisa, Alférez Martínez. General que en las noches cosía los uniformes de sus oficiales, en este gesto muy común al conjunto del liberalismo de una humildad. Me quedo con que Juárez nunca tuvo escolta cuando fue gobernador de Oaxaca y cruzaba la calle caminando, y cuando fue presidente siguió sin escolta. Y lo comparo con cualquier gobernador de medio pelo de este país, sus 72 guaruras, sus 27 cargaportafolios y sus 14 lamehuevos que lo siguen y acompañan. Me quedo con Guillermo Prieto muerto, después de haber sido 2 veces en su vida ministro de Hacienda y no teniendo botones en el gabán que usaba con el que lo enterraron. Me quedo con la probidad, la rectitud, la voluntad de sacrificio, la mentalidad patriótica de una generación liberal francamente entrañable. Mis sueños están poblados por imágenes mortales del Fondo Monetario Internacional que quiere que me aumente el gas. Y entonces aparecen los lanceros de la libertad jarochos y le parten la madre al enviado del Fondo Monetario Internacional lanzazos y lo dejan hecho pomada. Se lo recomiendo como antídoto para sus peores sueños, a los lanceros jarochos de la libertad. Muchas gracias.